Otra distinción que hay que hacer es entre nación y Estado. Son conceptos diferentes. Si vemos una definición extendida, si tomamos la definición de Benedict Anderson, una nación es una comunidad imaginada como inherentemente limitada y soberana. Esta idea de comunidad propia de la nación se puede abordar de diferentes maneras y con diferentes criterios. Es un tema complicado, pero muchas veces se habla de la nación como una comunidad de destino, como una comunidad que comparte un territorio, una lengua, una serie de creencias. Esto no es así en todos los casos, ¿no? Hay una idea muy eurocéntrica sobre la nación que trata de homogeneizar a un sector de la población. Esto ya está bastante superado, ahora se piensa la nación como una comunidad, sí, pero heterogénea, diversa, que está unida por diferentes lazos que pueden variar de un caso a otro. Y en algunos casos el Estado puede coincidir con una nación. Puede haber un Estado que represente más exactamente una nación, pero también hay muchos casos en los cuales hay estados en territorios en donde existen varias naciones. Pensemos en un caso muy actual como el boliviano, por ejemplo, donde han habido diferentes grupos que se han considerado a sí mismos naciones, la nación aymara, la nación quechua, y que después de un largo proceso han llegado a conformar un estado plurinacional. Hay estados confederados, por ejemplo el estado en Suiza, donde el origen estaba en los cantones suizos, alemanes, italianos, y lo que vemos es que se conforma esta organización del poder político sobre diferentes tradiciones culturales, sobre diferentes naciones. No voy a profundizar aquí el concepto de nación, pero sí es importante esta distinción. Una cosa es el gobierno, otra cosa es la nación, otra cosa es el Estado. Cabría preguntarnos si aquí en el Perú hay una sola nación, somos una sola nación y tenemos un Estado que representa esa nación, o más bien todavía hay un Estado que no logra representar nuestra diversidad. Pero lo claro es que hay un Estado aquí en el Perú, entonces vamos a ir viendo cuáles son las características de ese Estado. Hay que hacer también una distinción entre el Estado moderno y lo que fue antes las organizaciones del poder político. Pensemos en Egipto y en Roma, por ejemplo, donde claramente habían estados, pero no como los conocemos ahora. ¿Por qué? Principalmente porque eran territorios en los que las relaciones sociales se regían en muchos aspectos por la costumbre, donde todavía había un ejercicio en cierta medida arbitrario de la justicia. Digamos, no había un cuerpo unificado de leyes, de normas, no había una centralización en un cierto aparato, una cierta estructura que someta a cierta regularidad las relaciones sociales, ¿no? Esto viene con el Estado moderno, con el Estado de Derecho, ¿no? Un Estado subordinado a determinadas leyes preestablecidas y aplicables en teoría a todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se va formando ese Estado moderno? Ya lo he señalado muy brevemente, pero si vemos la historia desde el lado europeo, en verdad, el estudio sobre el Estado ha tenido un énfasis en la historia de Europa, un sesgo un poco eurocéntrico. Vemos que hay una realidad, ¿no? Hay una realidad feudal, hay determinados reinos que ya suponen una cierta concentración del poder político, y son reinos que también entran en pugna, entran en guerras, entran en alianzas, se van creando territorios más amplios de dominio de una determinada estructura política, pero también empiezan a surgir revoluciones. Están las revoluciones burguesas que buscaban en la mayoría de países europeos acabar
con la arbitrariedad de las monarquías. En otros países más bien, a partir de las revoluciones hay negociación con las monarquías y se crean monarquías constitucionales. Es decir, se crea un espacio de asamblea ciudadana que define determinadas reglas que rigen para todos, ¿no? Ya no hay un poder arbitrario que decide sobre la gente, sino que hay una subordinación al derecho. Entonces hay una unificación de los códigos civiles, hay una unificación de las normas, pero también hay cierta centralización de los ejércitos, del pago de impuestos, diferentes aspectos que van llevando a la idea de Estado moderno. Entonces, ¿qué se va a estudiar desde la teoría del Estado? Una definición que a mí me parece muy clara, muy precisa, es la de Hermann Heller, que dice que la teoría del Estado se propone investigar la específica realidad de la vida estatal que nos rodea. Aspira a comprender el Estado en su estructura y funciones actuales, su devenir histórico y las tendencias de su evolución. ¿Qué más dice Heller? Que la teoría del Estado no es una historia sobre el Estado. Importa, sí, por supuesto, cómo se origina, cómo evoluciona, cómo llega a donde estamos, pero lo más importante de la teoría del Estado es el presente, cómo funciona actualmente, cómo se organiza el Estado y cómo se ejercen sus funciones. Además, dice Heller que no se trata de buscar la racionalidad que tiene el Estado, porque muchas veces el Estado puede tener espacios contradictorios, pueden haber decisiones que no son compatibles, pueden haber algunos aspectos irracionales en el propio funcionamiento del Estado. Entonces, más que buscar una racionalidad, se trata de buscar cómo se organiza y funciona el Estado en la realidad. Cabe sí, como parte del proceso histórico de formación del Estado, entender algunos hitos, ¿no? Hemos hablado de este paso del feudalismo a las sociedades modernas, que en verdad es también el momento de preponderancia del sistema capitalista, ¿no? Donde hay nuevos sectores sociales que están en una pugna por el poder político, y hay algunas fechas, digamos, muy importantes en este proceso, ¿no? Por ejemplo, la independencia norteamericana en 1776, la Constitución que se deriva de este proceso, que además empieza con una frase bien especial, ¿no? Que es en inglés "we the people", ¿no? Nosotros el pueblo. Antes el soberano era el rey y después de esto el soberano es el pueblo. También está la Revolución Francesa de 1789, que es la victoria del tercer Estado, la victoria del pueblo y de la burguesía sobre el rey y el clero. Entonces, estos son momentos en los cuales hay un cambio importante, hay un documento, la Carta Magna, la Constitución, que es la que rige o debería regir la vida en sociedad, y a partir de las constituciones se derivan las leyes. Entonces ya estamos ante un Estado de derecho, un Estado en el que todos, incluso los gobernantes, están subordinados a la ley. En Inglaterra se pasa de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. El rey deja de tener los poderes que tenía, deja de tener la responsabilidad política y esta pasa a un primer ministro. En Francia, de la monarquía absoluta se pasa a la república, de haber un rey se pasa a tener un presidente y un primer ministro. Se empieza a dar una preponderancia en la separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En Estados Unidos se pasa a ser una colonia a una república, ya no hay subordinación a la reina, sino hay un presidente, y se tiene además diferentes modelos de organización del Estado. Mientras Francia es un Estado unitario, Estados Unidos es un Estado federado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero estos son pasos que se consideran muy importantes en la configuración de los Estados modernos.
Como les decía, en el Estado moderno surge también el interés por sistematizar el derecho, por centralizar y por tener un cuerpo o parte de ese Estado que garantice el cumplimiento de la ley. Es importante por eso la promulgación del Código Civil francés, también conocido como el Código Napoleónico, porque había un esfuerzo de sistematizar justamente de eso que decía en la Constitución, de hacerlo operativo, y se hacía operativo mediante un Código Civil. Y este código se promulga en 1804, ¿no? Y a partir de ahí muchos países empiezan a promulgar sus códigos civiles. El Perú emitió su código en 1852, por ejemplo. Entonces se piensa que son las constituciones las que definen el Estado, las que crean este nuevo Estado. Por supuesto es un Estado de influencia liberal. Los Estados modernos son Estados influidos por el liberalismo del siglo XVIII, influidos por las ideas de Hobbes, de Locke, después por las ideas de Hegel, por la Declaración de Pensilvania, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Todos son hitos que marcan la forma en la que entendemos ahora el Estado, que con el tiempo va incluyendo también aspectos sociales. Primero, las constituciones contemplan derechos políticos y civiles, que eran los derechos que buscaban las revoluciones burguesas. Pero luego también se van incorporando derechos sociales. Está en la Constitución del Weimar en Alemania, a inicios del siglo XX. Está la Constitución mexicana, por ejemplo, en 1917, que ya contempla derechos sociales. En el Perú, la Constitución de 1933, ya hay una mención a los derechos sociales, y después de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas, hay un mucho mayor desarrollo de estos aspectos, de los derechos humanos fundamentales, etc. Desde el punto de vista constitucional, podemos pensar en dos dimensiones del Estado. La dimensión política, que es la que se ocupa de los derechos constitucionales y los grandes principios que lo rigen, y la dimensión orgánica, que tiene que ver con los organismos que componen el Estado. Entonces, hay normas y hay organismos, ¿no? Son dos elementos, como decía hace un momento, estructura y funciones, ¿no? Que son fundamentales para entender el Estado y para que éste sea un Estado de derecho, es decir, un Estado en el que el poder se establece bajo reglas preestablecidas. ¿Qué podríamos decir del Estado peruano en cuanto a su origen? Este es un tema complicado que ha generado varios debates. Para varios historiadores, en el Perú desde hace, digamos, muchos siglos hay algún tipo de Estado, algún tipo de organización estatal, ¿no? Pablo Macera dirá que desde el siglo X se observan organizaciones estatales, y si pensamos, por ejemplo, en los incas, había una cierta organización de la sociedad, había una organización del poder político, había una autoridad sobre un determinado territorio, habían funcionarios de esa organización. Entonces sí, uno podría hablar de un Estado, ¿no? Pero el Estado moderno surge bastante después, surge además como una herencia colonial muy fuerte, y cuando se crea la República como un proyecto criollo, luego de la derrota de Túpac Amaru, de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, este es un Estado que tiene todavía mucho de la etapa colonial, que tiene instituciones, que tiene autoridades de la etapa colonial, y que todavía no logra consolidarse, todavía no logra tener autoridad sobre todo el territorio y sobre todas las personas que lo habitaban, pero que también tiene algunos hitos en su consolidación, ¿no? Para muchos historiadores, por ejemplo, el gobierno de Ramón Castilla fue un hito muy importante en la consolidación del Estado peruano, ¿no? 1850 en adelante, hay una serie de características que confluyen, hay un debilitamiento de algunos poderes regionales, esa disputa tan fuerte que había entre Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz se disipa, muere además Gamarra, Santa Cruz es derrotado, Ramón Castilla tiene mucha habilidad para poder liderar un proyecto nacional, pero además tiene el boom del guano,
tiene grandes recursos que podía utilizar para fortalecer ese Estado. Y hay una inversión también en vías de comunicación, en otros aspectos que permiten consolidar un poco más el Estado. Por supuesto, se sigue un proceso durante el siglo XIX, se sigue un proceso durante el siglo XX, porque hasta el día de hoy podríamos decir que el Estado no llega a todos los rincones del país, que no garantiza el cumplimiento de la ley en todos los rincones del país. Entonces, sigue siendo un Estado en formación. Y también es un Estado que tiene una particularidad, como lo decía hace un momento, mientras en Europa muchos estados se construyeron sobre naciones, en el Perú el Estado se construyó sobre diferentes naciones, sobre una diversidad cultural bastante amplia que no se supo manejar porque había una idea muy eurocéntrica de homogeneización. Entonces el Estado homogeneizaba en vez de representar la diversidad que existía en el país.